La magia del radio lo ha hecho posible. Así rezaba la propaganda de la empresa United States Radio Corporation en 1917, en la que aseguraba que los relojes fabricados en sus talleres podían consultarse aún en plena oscuridad. Una idea soberbia, sin duda. Pero la historia de estos relojes luminiscentes incluye un drama, la de un grupo de desafortunadas jóvenes pintoras de las esferas de los relojes que comenzaron a enfermar misteriosamente en varias fábricas estadounidenses, debido a la manipulación de un desconocido y aparentemente mágico elemento químico. Finalmente, fueron muriendo una a una intoxicadas por radio. Fue así como las trabajadoras emprendieron una batalla legal por la justicia que cambiaría para siempre las leyes laborales de Estados Unidos. En este video veremos la dramática historia de las chicas del radio, las mujeres que fueron intoxicadas con radiación en su trabajo. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Eran los años 20. En algunas localidades de Estados Unidos se instalaron pequeñas fábricas dedicadas a crear relojes luminiscentes, que a los soldados en la guerra les ayudaban a ver por la noche. Para pintar esas esferas contrataron a cientos de mujeres, muchas de ellas muy jóvenes, que no llegaban a los 20 años. Además de ser un trabajo que les aportaba un sueldo, sentían que estaban ayudando a los soldados. Pintaban las esferas con radio, recién descubierto por Marie Curie unos años antes. Pintar esferas era un buen trabajo para las chicas, a las que les pagaban por unidad, por lo que la técnica que debían usar tenía que ser sobre todo rápida. Y lo más rápido que se les ocurrió a sus jefes era que chuparan el pincel para poderlos afinar. A pesar de que se sabía que el radio era un elemento tóxico para la salud, la empresa aseguraba que las bajas cantidades en los relojes eran totalmente inocuos para la salud. Además, en ese momento se creía que una pequeña cantidad de radio, como los que manejaban las niñas, era beneficioso para la salud. La gente bebía agua con radio como tónico y se podían comprar cosméticos, mantequilla, leche y pasta de dientes mezclada con el elemento de maravilla. Los periódicos informaban que su uso agregaría años a nuestras vidas. Pero esa creencia se basó en una investigación realizada por las mismas empresas de radio que habían construido su lucrativa industria en torno a ella. Ignoraron todas las señales de peligro. De esta forma, las mujeres que pintaban unos 200 relojes al día estaban tragando radio continuamente. Su salario era mucho más alto que en una fábrica normal. En una época de creciente independencia femenina, esas chicas se sentían afortunadas. En 1922 empezaron a aparecer los primeros casos de osteosarcoma maxilar entre las empleadas. La empresa, aunque conocedora de los efectos nocivos de la exposición al radio, no informó a su personal de los riesgos de los que estaba sometido ni tomó ninguna medida de precaución para evitar las contaminaciones. Cada vez aparecían más casos de anemias, fracturas óseas y necrosis de mandíbula entre las trabajadoras. Las primeras que murieron no supieron por qué habían fallecido y en sus informes ponían otras causas. Incluso las acusaban de tener sífilis. Los médicos de la empresa callaban la realidad y ocultaban los niveles de radio que salían de aquellos cuerpos. En 1925, un patólogo llamado Harrison Martland desarrolló una prueba que demostró de manera concluyente que el radio había envenenado a las pintoras de relojes al destruir sus cuerpos desde el interior. La industria del radio intentó desacreditar los hallazgos del médico, pero las propias chicas del radio se defendieron. Fue así como en 1927 el abogado Raymond Berry acordó aceptar su caso. Muchos de los pintores de relojes tenían solo meses de vida y se vieron obligados a aceptar un acuerdo extrajudicial.
Aún así, sus experiencias hicieron del tema de la seguridad del radio una noticia de primera plana en todo el mundo. Pero incluso entonces, la empresa negó su papel y las mujeres continuaron enfermándose y muriendo. No fue hasta en 1938 cuando una trabajadora del radio agonizante, llamada Catherine Wolfe Donoghue, demandó a la empresa por su enfermedad, y la Corte Suprema de Estados Unidos le dio el favor. Finalmente, 5 de las chicas del radio consiguieron una indemnización por parte de la empresa. Les sirvió para pagar sus cuidados y en la mayoría de los casos sus funerales. La mayor parte de estas indemnizaciones nunca se llegaron a cobrar. No se sabe cuántas mujeres murieron debido al radio, pero sí se sabe que la empresa contrató a más de 4.000 personas y que al día de hoy las instalaciones siguen sin estar descontaminadas. Probablemente el número de muertos sea mucho mayor. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver la película estadounidense del año 2018 titulada Radium Cares, que relata los dramáticos hechos con detalle. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.